Buenas tardes, sí, estamos efectivamente con Martín Tetaz y lo primero que le quiero preguntar a Martín tiene que ver con este informe, ¿no? Con la gente diciendo que a veces no llega a comer todas las comidas del día o que tiene que repetir porque los números no dan, que va relacionado con el número que lamentablemente vamos a conocer hoy, que no es bueno no solamente para el gobierno, sino para toda la sociedad, ¿no? Sí, ni hablar. Si uno tuviera que ponerle un título, hola chicos allá en el estudio, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Si uno tuviera que ponerle un título, seguramente el título sería Chocolate por la noticia, ¿no? Porque estamos todos esperando el número, pero todo el mundo ya sabe que el número no importa, después si da 7, 6,8, 7,5, digamos, los decimales, lo que está pasando en la calle es lo que reflejaba recién en el informe, lo reflejaba perfectamente y efectivamente, que es lo que la angustia de cuando se aceleran los procesos inflacionarios, cuando se acelera la inflación, los salarios siempre corren atrás. Entonces ya la inflación, el problema no es tanto la inflación, sino que el salario tuyo viene corriendo muy por atrás y la angustia que hay es que vos no tenés ninguna certeza en estos momentos de incertidumbre de que esto efectivamente sea una tormenta que para y sale el sol mañana. Entonces vos decís, esto hay que aguantar ahora y empieza a bajar efectivamente la inflación y los salarios se van a recuperar, o esto recién estamos viendo el inicio de un proceso donde vamos a una inflación de 3 dígitos de manera sostenida, que ya pasó en la historia argentina. Entonces muchos, sobre todo los que son más grandes, que tienen arriba de 50 años, sienten un poco, viste, como vos te ponen una película, llegas a un lugar y te ponen una película y vos a los 2 segundos decís, me parece que ya la vi esta película, ¿no? Bueno. Sí, a ver, Martín, Jorge Rial te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bien, yo soy uno de los que pasó los 50 largamente, tengo 60 y lo viví. Digo, yo lo viví en mi casa, esto de morfar, poner agua de la canilla en la botella, la gaseosa era a los fines de semana, todo. Lo que no había esta brutalidad, tal vez demasiados medios, tal vez demasiado economistas, demasiados periodistas hablando. Lo que no había esta brutalidad, Martín, esta cosa de a cada minuto nos bombardean con esto. Que a los políticos les encanta hablar todo el tiempo de sensación. Hoy también habló de sensación de estabilidad y todo. Tal vez también sea eso, digo, pues ya lo vivimos, Martín, yo lo viví esto. Sí, pero tampoco confundamos, mirá que ya hubo un experimento de Maduro que creyó que si podía callar a la prensa bajaba la inflación y era al revés la cosa, ¿eh? No era que era la prensa la que publicando el precio, el precio del dólar te hacía subir el dólar, eso no pasaba, no es así. No, Entonces, no estoy de acuerdo con eso, pará. No, yo no quiero ni callar a la prensa, al contrario, hay que informar. Lo que digo es que estamos en un mundo ya tan globalizado que yo también veo en otros lados que, por ejemplo, está bajando todo, se está equilibrando todo. Acá no se puede. Y te voy a hacer una pregunta, es tonta, pero es lo que la gente dice. Dice, che, boludo, está bajando el dólar. Los commodities bajan, baja todo, no bajan los precios. ¿Por qué los precios se atan al alza del dólar y no se atan a la baja del dólar? Es que estás viendo el mismo fenómeno al revés. Mirá, no es que está subiendo el dólar no está subiendo en ninguna parte. Es que está cayéndose a pedazos el peso. Sí. Lo que pasa es que cuando vos mirás el segundo subsuelo, desde el tercer subsuelo, el segundo subsuelo parece alto. Entonces vos creés que está subiendo el segundo subsuelo, pero en realidad no. Lo que pasa es que vos te caíste al tercer subsuelo. El peso argentino, que no para de ser emitido, que por un lado, mirá, hay muchísima oferta porque el gobierno tiene un déficit grande y lo imprime. Emitió el mes pasado cerca de 1 billón de pesos. Y 1 billón, con B larga, 12 ceros. Y por el otro lado, no hay lo que emite, la gente no lo quiere, no hay confianza en esa moneda porque la autoridad que lo emite no tiene independencia con el Poder Ejecutivo. Es como si fuera un pagaré firmado por una persona que encima está en los peores niveles de popularidad de su historia, de confianza en el gobierno en estos momentos. Si mirás la serie de Ditela, por ejemplo, de índice de confianza en el gobierno, está en los peores momentos porque yo digo que hay un antes y un después, aunque parezca que no están relacionadas las cosas en materia inflacionaria con la foto de Olivos, ¿no? Porque la foto de Olivos fue la confirmación de que el presidente, que en la práctica, porque es un testaferro político del presidente el que firma los billetes del Banco Central, el presidente te está dando un pagaré y vos al presidente ese ya no le creés. No le vas a creer a un presidente que te mintió con un tema tan grave, menos le vas a creer cuando te da un papel pintado que te dice, confía en esto, que con esto te voy a pagar y con esto vas a poder comprar cosas, ¿no? Pero igual lo de la confianza, a ver, Martín, yo entiendo. Yo creo que le estás sobrevalorando una foto espantosa, porque la verdad, espantosa, pero creo que hay una sobrevaloración. También otros presidentes, algunos se hubieron procesado, aparecieron en sociedades offshore, digo, y sin embargo no pasaba esto. Yo no sé si, yo creo que está sobrevalorando una foto, que repito, a mí me pareció gravísimo, gravísimo.
Te voy a probar por qué no, Dale. Mirá, efectivamente, el caso, por ejemplo, de Boris Johnson, podemos traer a la luz que inclusive salió del gobierno por una cosa parecida, ¿no? Una cosa parecida. Sí. Pero la diferencia es que el Banco Central inglés es un banco central que tiene una trayectoria de independencia absoluta y de probidad que el Banco Central argentino no tiene. Entonces, mira, lo mismo pasa en Perú, sin irnos tan lejos, o lo mismo pasa en Chile, donde te puede ganar un candidato que sea de extrema izquierda, puede decir lo que quiera sobre la economía, plantear que va a expropiar todo lo que se mueve en la economía y tener inclusive mala gestión en los primeros años de gobierno y por lo tanto una mala imagen en los primeros meses, como el caso de Boric. Y sin embargo no hay un problema con la moneda de Perú ni hay un problema con la moneda de Chile. ¿Por qué? O mejor dicho, no hay un problema tan grave como el que hay en Argentina. ¿Por qué? Porque el Banco Central chileno y el Banco Central peruano son dos instituciones respetables, independientes acá, al punto tal que llega Boric y lo primero que dice, no voy a cambiar al presidente del Banco Central, no lo voy a tocar. Yo no lo puse, pero no lo voy a tocar. Lo primero que dice Castillo en Perú es, no lo voy a tocar al presidente del Banco Central. Yo no lo puse, pero no lo voy a tocar, por más que esté de acuerdo o no, porque funciona la moneda. En Argentina nosotros lo tomamos por asalto al Banco Central, financia todo el déficit del Estado con absoluta dependencia del Estado, del Poder Ejecutivo, y después ese Poder Ejecutivo encima pierde confiabilidad. Es la combinación de las dos cosas la que te hunde. Y te cierro con esto. Nunca un fenómeno de aceleración inflacionaria como el que estamos viendo nosotros se produce únicamente por un fenómeno de mayor emisión. Sí, hay un poco más de emisión, sí, hubo 1 billón de pesos emitidos en el mes anterior. Pero ojo, los procesos de hiperinflación se producen en general por un hundimiento en la confianza, por un hundimiento en la demanda de dinero. La gente entra corriendo a deshacerse de los pesos que tiene y a cambiarlos. Si puede por dólares y si no puede por dólares te los cambia por lata de atún. Pero quiere sacárselo de encima lo más rápido que sea posible, como si fuera una papa caliente. Cuanto más caliente está la papa, más rápido circula, ¿viste? Todo el mundo se la pasa de mano en mano. Y entonces esa es la definición de un fenómeno hiperinflacionario con el cual estamos empezando a coquetear peligrosamente. Martín, ¿cómo estás? Mauro Federico te saluda. Un diputado, hola Mauro, ¿cómo te va? Muy bien. Un diputado de tu espacio de Evolución Radical, Alejandro Cacase, propuso hace algunas semanas un proyecto que generó mucha controversia y que lisa y llanamente propone la dolarización de la economía argentina. Algo que llevaron a cabo, proceso que llevaron a cabo algunos países, no sé con qué éxito vos evaluarás, sos economista y tenés la capacidad técnica para hacerlo. Vos sos de ese mismo espacio político. ¿Compartís que hay que dolarizar la economía argentina? No, pero comparto que hay que proponer salidas, propuestas. O sea, yo respeto mucho a toda la gente que por la positiva presenta una idea. Y luego la debato, miro la evidencia. Me gusta mirar mucho la evidencia de si eso funciona o si eso no funciona. ¿Funciona para parar la inflación? Respuesta contundente, sí. ¿Resuelve el problema de la inflación? Respuesta contundente, sí. Pero genera otro montón de problemas porque quedás atado a una moneda con la cual no tenemos nada que ver. Si nosotros fuéramos Venezuela, mi recomendación número 1 sería, ¿por qué no dolarizamos hace 10 años? Si fuéramos Ecuador, si fuéramos El Salvador, que tiene 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, tiene mucha lógica, pero nosotros estamos más atados a lo que le pasa a Brasil. Yo estoy estudiando seriamente y voy a escribir un artículo que va a salir este fin de semana sobre la propuesta de realizar la economía, de ir a una suerte de convertibilidad con el real que nos permita estabilizar de manera instantánea la inflación en el próximo gobierno, pero quedando más relacionados a una moneda de nuestro principal socio comercial como un paso inicial a terminar en la famosa moneda del Mercosur con la cual soñaron Alfonsín y Sarney en la década del 80. A ver, es interesante lo que acabo de decir. Decís, olvidémonos del dólar, pongamos la mirada en el real, en la moneda brasilera, y eso podría desembocar en una moneda única, como se pensó en algún momento. Como es el euro. Como el euro, claro. Como el euro, claro. Exactamente. Eso resolvería el problema de la inflación en Argentina, estrecharía nuestros vínculos comerciales y políticos con nuestro principal socio comercial y en la región fortalecería mucho al Mercosur sin ningún lugar a dudas y además no generaría los problemas que sí genera la dolarización. Te pongo un solo ejemplo. Enero del año 1999. Argentina tenía, muchos recuerdan, una símil dolarización que era la convertibilidad en ese entonces. Cuando devaluó Brasil en enero del 99, que era nuestro principal socio comercial, nosotros fue un golpe de knockout. La economía argentina entró en una recesión que le costó casi 4 años salir. Y tuvo que salir devaluando. Digamos, eso, la única manera de evitarlo es que vos estés asociado al país, que si devalúa ese país, devaluaste vos también. Y si se fortalece ese país, te fortaleciste vos también, que es el caso de estar atado a la moneda de Brasil.
Bien, bien. Me sorprendiste. Propuesta, La verdad me esto se llama sorprendiste. propuesta. Además tiene una ventaja política. Además tiene una ventaja política que tanto va a haber en octubre elecciones en Brasil y tanto Lula como Bolsonaro se han manifestado a favor. Bolsonaro tuvo conversaciones con Macri en los últimos años del gobierno de Macri, ya políticamente el gobierno de Macri no tenía fuerza para implementarlo, pero avanzaron en conversaciones para una moneda común y Lula siempre tuvo la gana de poner una moneda común del Mercosur, es partidario de esa idea también, así que cualquiera que gane en las próximas elecciones de Brasil es partidario de una moneda común con el Mercosur. Oye, De hecho, disculpen la interrupción, pero hay una moneda que dijo Lula da Silva, que era la moneda sur, que lo está preparando su equipo económico y se ha debatido en los últimos meses, Martín. Así que podrías estar alineado con el equipo, o el equipo económico, mejor dicho, de Lula da Silva. Sí, acá es muy importante el punto ese. Si es una chicana la voy a esquivar y si es una contribución, pero fue una idea de la voy a Cristina recibir, también la voy a Está recibir bien. como bienvenida. ¿Por qué? Porque yo soy pragmático en esto, chicos. Nosotros tenemos un problema. El problema se llama inflación en Argentina. Yo me metí en política para resolver este problema centralmente y otros problemas de Argentina, pero con una obsesión central en cómo ayudar a resolver el principal problema que tiene la Argentina. Y ese problema no tiene una cara de un político en Argentina. Hace 70 años con distintos partidos políticos que nosotros sistemáticamente tenemos inflación en Argentina y lo tenemos que resolver porque si uno mira alrededor tampoco tiene ideología. Te lo acabo de contar, en Chile gana la izquierda o gana la derecha, en Perú gana la izquierda o gana la derecha, en Uruguay gana la izquierda o gana la derecha, no cambia, sigue habiendo independencia del Banco Central, terminaron con el problema de la inflación y no hay ninguna de estas fantasías que tenemos nosotros en Argentina de que hoy le echamos la culpa a los gremialistas porque están en la calle pidiendo una justa recomposición salarial, mañana le echamos la culpa a los empresarios. Creemos que es un problema del que no hay en ninguno de estos países de América Latina que no tienen inflación. Ninguno tiene ni el Ministerio de los Precios Cuidados, ni la Secretaría de los Precios Máximos, ni la Mesa de los Consensos de Controles de Precios. No existen estas instituciones. Lo que tienen es un Banco Central absolutamente independiente, que no le puede meter la mano a ningún presidente de ningún signo político, lo respeta a todo el mundo, y San se acabó, como diría Máximo, ¿no? Bien. En un momento, al comienzo, hablamos, dijiste por ahí, no estoy a favor de callar la prensa, ninguno. Pero te quiero meter en este tema. Es cierto, se corrió un rumor de que vos te estabas negando a dar entrevista a América 24 o al Grupo América en solidaridad con lo que pasó con Viviana Canosa el viernes. ¿Esto es verdad o también fue una fake news que anduvo dando vueltas? No, así es. Por supuesto, yo tengo una excelente relación con la mayoría de los periodistas de A24 y con las producciones con las cuales se trabajan de manera muy profesional, no hay ningún problema, pero yo no puedo convalidar la censura previa que sufrió Viviana Canosa el otro día en A24. Todo lo que se dijo después tratando de tapar lo que había ocurrido en ese programa es mentira. Eso fue un acto liso y llano de censura previa que está prohibido por la Constitución, que no lo voy a convalidar y yo, por lo tanto, mientras esa práctica no se revea y no haya absoluta libertad para que los periodistas hagan su trabajo como corresponde, no puedo ir a un medio que censura a los periodistas. Fíjate que estoy haciendo una entrevista con ustedes, que tal vez no son un medio afín al gobierno, no tengo ningún problema. Me meto en cualquier canal, no es un problema ideológico con el canal, insisto. Es un problema que hay un tipo de práctica que yo no puedo tolerar y no voy a permitir, por lo menos yo en mi conducta no lo voy a hacer y no voy a ir al canal hasta que no vea que vuelve a haber libertad de prensa para trabajar en ese canal. Bien, acá me dicen, ahora sigo con este tema, llegó el número de inflación 7.4%. Sí. 7.4%, acaba de salir el índice oficial de inflación 7.4%. Martín, es un número. Ese es un dato que si todos los meses tuviéramos, si nosotros no pudiéramos bajar ese dato y tuviéramos todos los meses 7,4, estoy haciendo la cuenta en el aire ahora, pero da alrededor de 130 anualizado. 130% anualizado. La gente, alguno en la casa por ahí hace la cuenta 7 por 12, no es así la cuenta, porque se multiplica la inflación mes a mes. Pero el número que da es cerca de 130% anualizado. Cuando vos vas a esa velocidad, la inflación es la velocidad a la cual van los precios, muchachos. Cuando los precios van a 130, como están yendo ahora, vos mordés la banquina y te la pones, digamos. Entonces el riesgo de una hiperinflación es muy grande
cuando los precios ya van a frecuencia de 3 dígitos. Es realmente, por supuesto, el número no me sorprende. Yo tal vez tenía alguna expectativa de que pudiera ser alguna décima menor, pero como te decía al inicio de esta nota, estábamos discutiendo los decimales, sabíamos que el número iba a ser alto. Lo que más me angustia es que no veo ninguna medida concreta del gobierno, salvo hoy hubo una suba de las tasas de interés al mediodía, muy fuerte del Banco Central, pero no veo una medida concreta del gobierno para resolver el problema o para atacar el problema de inflación. Te pongo un ejemplo. Supongamos que Massa hubiera dicho, porque yo realmente tenía esa expectativa, que Massa tal vez giraba a 180 grados cuando asumía, sobre todo porque él estaba como está interesado en reconstruir su imagen pública, yo pensé que tal vez lo hacía. Supongamos que Massa hubiera asumido y hubiera dicho, le doy el Banco Central a la oposición. Que la oposición maneje el Banco Central y corte el cordón que tiene el Banco Central con el Ejecutivo. Supongamos que hubiera dicho eso. Ese gesto solo hubiera cambiado completamente las cosas en Argentina, porque la gente hubiera dicho, bueno, este dato de inflación va a dar mal, ya está, con esto Massa obviamente esto no tiene nada que ver con la gestión de Massa en el Ministerio de Economía, pero la sensación que hubiera dado es, acá cambian las cosas en Argentina, acá va a haber un giro, la política monetaria va a dejar de ser la herramienta de financiamiento del Ejecutivo, el Banco Central va a empezar a tener independencia. Bueno, nada de eso está pasando, ¿no? ¿Le ves capacidad a la masa política, digo, tiene volumen político como para de a poco hacer algunos cambios que puedan no bajar, pero parar esto? Hablo de volumen político. Vos sabés que la economía, yo creo que es muy importante y tiene que tener una cabeza política. ¿Tiene volumen para eso? Tiene que tener una cabeza política, pero que tiene que tener un cerebro que razone y que haga las cuentas también, ¿no? Porque Obvio. yo, por más fuerza política que tengo, no puedo evitar que 2 más 2 dé 4, digamos, ¿no? Entonces, por más que ustedes hablaban recién de la autopercepción, ¿no? Vos me vas a decir, bueno, si el 2 de la derecha se autopercibe 3, por ahí da 5, pero en la práctica esto es complicado. Entonces, yo fortaleza política le veo mucha más de la que tenía ciertamente Batakis, mucha más de la que tenía ciertamente Guzmán, y además le veo más muñeca política que la que no tenían obviamente esos 2 ministros anteriores. Ahora, en economía las expectativas son muy importantes, la confianza que vos creás es muy importante. Yo creo que Massa perdió esa bala de plata, se hablaba, alguno dijo después, algún editorialista, bala de bronce. Bueno, esa bala inicial que tenía Massa ya la gastó. Entonces uno esperaba por ahí que en el anuncio de las nuevas medidas estuviera ese giro de 180 grados. Siempre, por supuesto, es posible girar. Siempre es posible tomar una idea como esta que estoy sugiriendo yo, de ir a una convertibilidad con Brasil y que Massa se tome un avión mañana a Brasil y pide una reunión con el presidente del Banco Central de Brasil y empiece a gestionar la convergencia hacia una convertibilidad con el real. Podría ser, es ese tipo de medida o de gesto que mostraría, que a vos te convencería, che, acá estos tipos hicieron algo completamente distinto, que no está esperando la gente, pero si lo que van a hacer, y sean honestos ustedes ahí en el panel y los chicos que están en la cámara, a ver si a ustedes, que yo anuncie mañana, supongamos que yo anuncio que en realidad la tasa en vez de ser 100 va a ser 110, que en realidad voy a inspeccionar un poco más esto, voy a inspeccionar un poco menos esto, o voy a sentar en una mesa a 3 empresas. ¿Alguien cree que todo eso va a funcionar? Todos sabemos que no. Necesitamos un cambio de régimen radical. O sea, el cambio de régimen tiene que ser tal que si alguien se fue la semana pasada a Argentina y vuelve, aterriza en Argentina y diga, caramba, me cambiaron las reglas monetarias en Argentina, me cambiaron la manera en que se empiezan a formar los precios en Argentina, y eso no lo veo cerca de estar haciéndolo a Massa. Che, una pregunta te hago, vos por ahí sabés, pero el rumor dice que está Labaña atrás de todo esto, no Marco, ¿no? Estamos hablando de Roberto Labaña. ¿Es así? Yo creo que, con todo respeto, porque tengo mucho respeto por Roberto Labaña, creo que Labaña está overrated, ¿no? Que en castellano quiere decir, digamos, sobrevalorado, ¿no? Ah, mira. ¿Por qué? Porque no hubiera existido Labaña sin Remeles ni Cobb antes, ¿no? Entonces yo creo que en esta situación yo hubiera sentado a los dos en la mesa, si hubiera sido Massa, para pedirles un consejo, ¿no? De qué fue lo que pasó. Por supuesto, yo no hubiera sentado ni porque esto después se editan rápido, no digo que ustedes, pero alguien levanta las redes sociales y edita rápido, ¿no? Yo no me hubiera sentado con ninguno de esos dos, pero quiero decir, siendo Massa y siendo el espacio político ese, probablemente tendría que haber juntado las dos partes de esa historia de cómo la Argentina salió de la crisis 2002 y desembocó en un ciclo de estabilidad entre el año 2003 y el año 2006 por lo menos. Me parece que
No sé cuánto le puede aportar Roberto Lavagna, que ya asumió sin inflación en Argentina prácticamente el Ministerio de Economía, cuánto puede aportarle a la solución de un problema grave como este que tenemos ahora. ¿Y con quién te hubiese sentado, Martín? Me hubiera sentado con Mario Blecher, me hubiera sentado con Roberto Frenkel, me hubiera sentado ciertamente con Rubinstein, que sonó mucho para ser el viceministro de Economía y me parece una persona... Trabajó con Lavagna. Yo me hice cierta ilusión. Me gustó la idea de Rubinstein de que se sumara en el Ministerio de Economía y me hubiera sentado con el presidente del Banco Central de Brasil. Es lo primero que hubiera hecho. Si a mí me hubieran llamado, yo antes le hubiera dicho, sí, acepto, pero no comuniquemos. Dame una semana antes que vos comuniques, quiero viajar a Brasil. Me hubiera reunido con el ministro de Economía de Brasil, con el presidente del Banco Central de Brasil y con los dos candidatos a presidente de Brasil. Y después de haber acordado que tengo el plafón político para hacer una convergencia en la moneda brasileña, hubiera venido y hubiera anunciado que cambian las reglas de juego de la Argentina para siempre. Que Argentina va a una moneda, a una estabilidad monetaria con Brasil y que conjuntamente trabajamos para una moneda de Mercosur. Y eso hubiera cambiado la historia de Argentina. Martín, ¿cómo estás? Diego Brancatelli. ¿Bien? Hola Diego, ¿cómo te va? Bien, primero, antes de llegar a la pregunta y a la conclusión, lamento que no le des más notas a América porque creo que le debes mucho a América. Creo que es tu mentor. Vos eras un invitado asiduo y gracias, me parece a mí, gracias a América hoy sos diputado. Y por una cuestión que es súper discutible, para mí no fue censura, pero digo, me extraña que seas tan desagradecido con América en este momento que necesita otra cosa de los dirigentes, sobre todo. Pero... Sí. Diego, yo fui diputado porque entendí cómo funcionaban las reglas escritas en un libro que se llama Constitución de la Nación Argentina. Me presenté en un partido político y gané las elecciones públicamente diciendo lo que iba a hacer como diputado, que es lo que estoy haciendo desde que asumí como diputado. No le debo mi banca a ningún medio de comunicación, ni a las redes sociales, ni a nada por el estilo. Creo que son Así que y por más que yo le deba a alguien, por ejemplo, yo le debo buena parte de mi carrera en los medios a Jorge Lanata, pero yo tampoco le permitiría a Jorge, yo sé que no lo haría, pero yo tampoco se lo permitiría. No tendría la misma relación que tengo con Jorge Lanata si él de la noche a la mañana alguno de los columnistas o compañeros míos que trabajan con él le dijera, vos sobre este tema no podés hablar, te tenés que callar. Cosa que yo no lo vi jamás después de trabajar muchos años con él. Entonces, ese tipo de cosas no tienen que volver a pasar. Y yo lamento que el resto de los políticos y de la gente que trabaja no le haga pagar ese costo político al canal y rever esa actitud que evidentemente para mí fue equivocada. Bien. Entiendo que estás en Rosario, que participaste o estás, leía unas publicaciones hace un ratito, imagino. Ahora está acá. No, está acá. ¿Estás acá ya? ¿Estuviste en Rosario hoy? Estuve ayer en Rosario. Ayer estuviste en Rosario. Estuviste en Rosario. Y hablando de Macri, que lanzó su segundo tiempo, teóricamente, con las declaraciones de hace un ratito, te imagino tal vez en un gobierno próximo, después de 2023, si llega a ganar, y te imagino con un rol importante en la economía. Vos recién decías que por qué le creeríamos a este gobierno si ya te mintió. Y yo la pregunta que te hago es, ¿por qué le creeríamos a Macri o te creeríamos a vos si ya nos mintieron? No sé, te escuché en fines de 2017 decir que la inflación de 2018 para vos iba a ser del 17% y fue del 47%. Te escuché decir que el 2019 iba a ser del 12% y fue del 52%. Te escuché avalar y fomentar los créditos UBA y hubo gente que perdió todo lo que tenía por tal vez seguir tu consejo. ¿Por qué deberíamos creerte, seguirte y por qué deberíamos creerle a Macri en un hipotético caso de volver a tener poder y gobierno? Diego, yo también te escuché a vos decir en un mundial que España iba a salir campeón mundial y se volvió en primera vuelta. Bueno, sí, digamos, te quiero decir, como para que te voy a contar lo que yo dije, yo nunca, yo te voy a contar, vos sos periodista deportivo, por eso pongo el ejemplo de tus afirmaciones como periodista deportivo. Yo te voy a contar, todas las estimaciones que hice siempre fueron las que tenía el mercado. Yo no tengo una consultora que hace estimaciones propias sobre la inflación. Lo que tomé siempre son los valores del reporte de expectativa del mercado, que son las principales consultoras del mercado que hacen esa estimación. En el año 2017, déjame terminar, en el año 2017, la consultora más pesimista de los 60 bancos y consultoras principales de la Argentina, incluido el Banco Credicop y otros bancos que no son para nada macristas, el más pesimista de todos decía que iba a haber 24% de inflación en el año 2018.
Yo lo que hice fue simplemente mencionar la misma estimación que hoy está en el 90%. Hoy ese mismo reporte de expectativa del mercado dice que la inflación va a ser 90% hacia fin de año. Si vos me preguntás cuánto creo que va a ser la inflación hacia fin de año, lo que te voy a decir ahora es exactamente lo mismo. Voy a tomar ese dato del reporte de expectativa del Banco Central y voy a decir, mirá, va a estar probablemente en torno al 90%. Mañana se anuncia una realización de la economía como la que te estoy diciendo. Ojalá se empiece a frenar de golpe la inflación. No la veo venir nadie y obviamente en esa no nos podemos equivocar. Pero vuelvo hacia atrás, hacia la parte de atrás. Cuando dijiste hablando de Macri, no estábamos hablando de Macri. Así que trajiste pero Macri vos. Pero no hay ningún problema, yo le pongo el hombro. Ahora con el COVID se pone el hombro, ¿viste? A la jeringa. Le pongo el hombro a la jeringa, no hay ningún problema. Está bien, Mirá, yo no dije que vos estás hablando de Macri, perdón. Juntos por el cambio. Estabas hablando de este gobierno. Déjame hablar porque no estoy en el mismo piso. Diego, si vos me interrumpís cuando estoy tratando de hacer el punto, yo no estoy en el mismo piso, no me doy ni cuenta de lo que me estás diciendo. Por eso te pido que me dejes terminar el argumento a mí y después te escucho a vos. Juntos por el Cambio es bastante más que Cambiemos. Sí, tiene buena parte de los genes de Cambiemos, pero está mucho más ampliado. Tiene muchos más partidos políticos que lo conforman, la base de sustentación política es mucho más amplia. Los partidos que integran Juntos por el Cambio, y particularmente el radicalismo, que es el partido en el cual milito yo, por el cual soy diputado yo, está muchísimo más fuerte de lo que estaba antes. La conducción de lo que fue el fenómeno 2015-2019 reflejó mucho lo que había sido aquella paso testimonial, aquella paso donde Macri había sacado 85% y Sanz había sacado 10%. La realidad política, de equilibrio político hoy está mucho más cerca de lo que fue la paso de la provincia de Buenos Aires, donde Santilli sacó 60%, pero Manes sacó 40%. Ese fortalecimiento del radicalismo y de otros partidos, te cierro ya en 30 segundos. Dale. Ese fortalecimiento del radicalismo y de otros partidos nos pone ahora al borde de recuperar un volumen político que no tuvimos jamás, que no tuvo la oposición jamás. Estamos muy cerca de recuperar 5 provincias de la Argentina y de por primera vez tener mayoría parlamentaria, que no tuvimos en el 2015. Macri llegó con 86 diputados y 16 senadores por primera vez. Ni siquiera Alfonsín tuvo mayoría parlamentaria, perdió la ley más importante por un voto en el Senado. Nosotros, por primera vez de regreso a la democracia, estamos trabajando para construir esa mayoría parlamentaria que nos permita hacer las 4 reformas para las cuales venimos trabajando desde el año pasado. Ese fortalecimiento, Martín decía que hay en el partido, que es mucho más grande, que decís que hay en Cambiemos. Se vio muy debilitado en las últimas horas por declaraciones de Lilita Carrió, también del ala radical, que abrió un poco el ventilador y mostró un poco las bajezas, ¿no?, de lo que es este frente opositor. ¿Qué tenés para decir respecto de las... imagino que no me engancho en eso. Para mí es la vieja política. Déjame terminar el punto. Déjame terminar el punto, Diego. Me estás haciendo todas las preguntas lo mismo. Me haces la pregunta y me pisás cuando empiezo a contestar la pregunta. Déjame que termine la pregunta. Déjame que termine la pregunta. Está bien, te escucho la pregunta. Exacto. Entonces, ahora ningún dirigente de la oposición quiere hablar de Lilita Carrió, quieren evitar el tema, dicen que en eso no se enganchan, que prefieren no hablar. En realidad están ocultando, como dijo Bernie de Alberto, al borracho que trajo el borracho que se lo lleve. Bueno, que el que trajo la borracha que se la lleve, porque Lilita Carrió está hablando con nombre, apellido, los involucra a todos los que pertenecen al espacio y acaba de hacer fuertes denuncias. Si antes enaltecían a Lilita Carrió, que para mí siempre fue realmente muy poco interesante y apropiado lo que ha dicho muchas veces, si siempre ustedes dijeron que era la fiscal de la nación, la justicia hecha persona, bueno, entonces ahora la escuchamos con atención y ustedes tendrán que responder si es cierto, si no es cierto, y dar explicaciones de lo que hoy es Juntos por el Cambio, que parece tener más problemas de lo que quieren demostrar ustedes. Ahora sí te escucho, Martín. Mira, yo no pensaba hablar de Elisa Carrió, me parece que lo que pasó es parte de la vieja política, yo quiero hablar de cómo resolver los problemas de la Argentina, pero yo no te voy a permitir que le faltes el respeto a una persona que uno puede hacerle la crítica que quiera, pero además le faltas el respeto de una posición machista, de una posición que la pone a Elisa Carrió. No podés tratar a una exdiputada nacional, ex senadora y una figura de la envergadura política de Elisa Carrió como borracha. Yo no lo voy a permitir en una nota que esté Martín, con vos, no voy a permitir. Lo dijiste de esa manera, es una falta de respeto absoluta. Entonces yo, por encima de todas las cosas, en esta nota
voy a defenderla a Elisa Carrió, más allá de que no voy a hacer una opinión, no me parece que construya respecto a lo que yo quiero. Hay mucha angustia en la calle. La gente quiere saber cómo vamos a resolver los datos graves. Acaba de anunciarse, mientras estamos charlando, el 7,4% de inflación. La gente está desesperada, está pasando muy mal y necesita que la oposición le muestre una luz al final del túnel, que lo muestre, que la muestre que está trabajando y que tenemos ideas concretas como la que acabo de contar, acá, que es una forma concreta y clara de cómo frenar la inflación en la Argentina. Esa discusión es la que quiero dar y en la que me voy a enganchar. Pero, Martín, todas las veces que ustedes me llamen, con mucho gusto. Te pregunto algo porque recién señalaste, y creo haberlo escuchado bien, que Carrió representa la vieja política. ¿Vos creés que hay que hacer un recambio generacional, que Macri, que Carrió, que si querés meter alguno de... Patricia Bullrich. O Patricia Bullrich. Hablo de tu espacio. Del otro lado también tendrán que mirar. Me imagino, no sé a quién querrán jubilar. Te pregunto por tu espacio. Está bien, déjame ser muy claro. Yo no tengo ningún problema personal, ni mucho menos, ni dije eso que están diciendo ustedes. Lo que digo es que ese tipo de declaraciones sobre las cuales me están pidiendo una opinión representa un debate de la vieja política. Yo en eso no voy a entrar. Carrió es muy importante por muchas otras razones y no creo que la gravedad de la situación que está viviendo Argentina nos obliga a una construcción donde nosotros no podemos jubilar a nadie. No tiene nada que ver la cuestión etaria, tiene que ver la cuestión actitudinal. O sea, lo que va a definir quién tiene que ser parte de la transformación de la Argentina es una cuestión actitudinal. Toda la gente que esté convencida de que Argentina necesita un giro de 180 grados, una transformación económica, que es lo que puedo aportar yo, pero institucional, donde seguramente Carrió tiene mucho para sumar, o en materia de seguridad o de conducción política, donde otros nombres que tiraste recién en la mesa tienen mucho para sumar, bienvenidos todos los que estén para sumar. Necesitamos más gente, no necesitamos menos. ¿Milei? Bien. Muy buena la pregunta. La estrategia nuestra para sumar es programática, no es de personas. Tiene que estar de acuerdo con el conjunto de reformas que nosotros queremos hacer y con la forma que nosotros tenemos de resolver las diferencias internas. Por ejemplo, cómo vamos a elegir quién va a ser el próximo candidato a presidente en una PASO, donde si vos ganás sos vos, pero si vos perdés, tenés que trabajar para el otro que te ganó. Yo no lo veo a Milei dispuesto a trabajar, por ejemplo, para Horacio Rodríguez Larreta si gana Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, si la regla es pongo la pelota para jugar, pero si pierdo, voy perdiendo, me la llevo, esa no es una regla política de construcción. Sin embargo, creo que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que explorar una alianza política con Milei, porque la provincia de Buenos Aires no tiene balotaje y nosotros necesitamos convertir a la elección de octubre en la provincia de Buenos Aires en un balotaje. Para eso necesitamos llegar a la elección de octubre, después de la PASO, con solo dos candidatos, el kirchnerista, que probablemente sea Guado de Pedro o alguno de ellos, y un candidato solo nuestro que sea el que gane la PASO, y a mí me gustaría que esa PASO amplíe la posibilidad de que, aunque no nos sumemos en el mismo espacio, aunque Milei no participe de la PASO nuestra, él va a ser un candidato a presidente con su partido, pero va a tener un candidato a gobernador colgado, el que sea, piñón fijo, va a sacar 10 puntos, 10, 12, 14. Esos 10 puntos que va a sacar ese candidato a gobernador nos van a hacer perder la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy importante que esos 10 puntos, que él esté dispuesto a un acuerdo político que de la siguiente manera. Si tu candidato a gobernador saca más que nuestro candidato a gobernador, el que mejor le vaya en la PASO a nuestro candidato a gobernador, nos bajamos nosotros y peleamos todos con tu candidato a gobernador. Bien. Pero si nuestro candidato a gobernador es el candidato a gobernador más votado en la PASO en comparación con tu candidato a gobernador, por favor baja tu candidato a gobernador, lleguemos a la elección de octubre en la provincia de Buenos Aires solo con 2 candidatos y saquemos al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Bien, se sinceró, muy bien. No, muy bien, muy bien. Convicción helada, o sea, no importa. Ahora, ¿cómo? Pero sinceró la alianza con Milei en la provincia de Buenos Aires. Bien, son dos cosas distintas, ¿cómo van a ir juntos? Bueno, pero dejalo que vayan juntos. Ahora, ¿dónde sacaste a Guado de Pedro? Yo creo que Axel Kicillof va a ser el candidato a presidente del espacio kirchnerista. A la mierda, ¿dónde probablemente sea la figura. Pero esto es información o lo estás suponiendo. Ah, mira, te cae de la risa. ¿Cómo se llama esto que te ponen en el? Sí, el rayo, ¿cómo es? Sí. Vos decís que lo guardemos este tape. Bueno, acierta una, Jorge. No, pero pará, pero guardemos este tape. Luego en la política, en la política no se pueden hacer pronósticos, más con la inestabilidad política que hay ahora, porque puede pasar cualquier cosa en la política. No, pero es la primera vez que lo escucho. Si yo fuera Cristina Fernández de Kirchner, sí. No me corresponde meterme en la interna política de ellos, es casi una falta de respeto que lo haga. Acá estoy contestando más como un analista político que como un político, como un candidato. Si yo fuera
Cristina Fernández de Kirchner y quisiera conservar el poder, ¿por qué le regalaría mi poder a un ser? Yo tengo, ponele 25, 30 puntos de voto duro, después discutimos cuánto, pero ponele que sea un número parecido a ese. ¿Por qué le voy a dar ese piso de caudal electoral a un Massa, a un Scioli, a un Alberto? ¿Por qué no poner un candidato del palo mío, duro mío, que me mantenga ese caudal político? Y si ese candidato hoy, la persona más cercana a Cristina, que más se empareja en un espejo con Cristina, es Axel. Ahora, qué loco, te pusiste un minuto en el cuerpo de Cristina. Una locura esto. Hay una chica en mi cuerpo, ¿te acordás la película? Esa es la manera... No, ya sé. Pero si vos haces... Jorge, si vos haces política y querés transformar la Argentina, necesitas estar también en los zapatos, en la cabeza y en el corazón del resto de la gente. Si no, no lo vas a poder hacer. No, está igual, bien, está igual bien. Martín, Cablan de este lado. Yo no participo de charlas políticas, pero te estaba escuchando. Tampoco. Pero te estaba escuchando y ahora sí, yo te tengo respeto, pero te voy a contradecir. Ojo con meter en quilombo Piñón Fijo. Ahí no te va. Sí, a Piñón no lo meto. Perdón, te lo digo con respeto. Con todo respeto, pobre Piñón Fijo. Sí, no fue bueno el ejemplo. No fue bueno el ejemplo. Pedile Me refería al disculpas. personaje que es un crack. Lo de Piñón Fijo es un crack, es un artista excepcional. Por supuesto, no, la verdad que Tampoco para. Sí, Tampoco el panegírico. Está bueno el comentario que me Pará, haces. tampoco es Marcel Marzó. Pero pará, no es Marcel decir es que Marzó. no importa quién sea el candidato que lleve Milei, a gobernador va a arrastrar la boleta de Milei, a presidente va a arrastrar la que lleve el no gobernador, asombró a sea nadie, quien sea. No, pero digo, no, está bien. bueno. Terminamos reivindicando Piñón Fijo. Listo. Está Martín, te agradezco la nota. Te mando un abrazo. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.